pues esta novela que yo les decía, he estado leyendo en estos días y que sale calentita desde las oficinas de Clorinda, que es una nueva editorial de nuestra amiga Anaí Barrio Nuevo. Y bueno, el libro, la novela que se publica se llama Lunes otra vez y el autor es Federico León y León. Vamos a conversar con Federico acerca de esta novela ambientada en una década sin duda apasionante de nuestra historia, que es la década de los 90, ¿no? El mundo de la radio también aparece en esta novela, que vamos a comentar dentro de un ratito. Hay una radio que todo el mundo escucha en esta ciudad, en esta Lima, que ya no habitamos, pero que gracias a la magia de la ficción podemos habitar imaginariamente, temporalmente, mientras leemos este libro, ¿no? Porque está ambientado, digo, en la década de los 90, y hay una radio que todo el mundo escucha, que en este caso se llama Radio Principal. Federico León y León ha escrito este libro con bello título, Lunes otra vez, una canción de Sui Generis, también se llama así. Pero en este caso, pues es una novela coral, creo que podríamos decir, varios personajes, varios planos de tiempo, y siempre esta ciudad cambiante y cambiante, en la cual amigos conversan, tienen revelaciones, en fin, asistimos a un retrato de una ciudad cambiante y contradictoria como lo fue Lima en esta década, ¿no? Bueno, Federico León está acá con nosotros. Pues Federico, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Un gusto, pues. Tu primer libro, ¿cierto? Sí, primera novela. ¿Cómo así? Porque leo aquí en la solapa interior y me interesa siempre porque en el mundo de los escritores pues hay diversas ocupaciones, ¿no? Diversas clases de escritores, ¿no? En este caso, Federico León, me entero yo a través de la solapa, dice licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Lima. Y bueno, ha trabajado en diversas empresas dedicadas a la tecnología, tanto en el Perú como en el extranjero, antes de fundar Trade Solutions, una empresa especializada en plataformas con tecnología que opera ahora en Perú, Ecuador y Chile. Lunes otra vez es su primera novela, ¿no? Entonces me interesa siempre, por supuesto, el proceso de interés, enamoramiento, me parece que hay bastante de eso, de las personas en las letras, ¿no? Como así de pronto, me imagino, comienzan siendo lectores y luego en algún momento se dicen, oye, yo también quisiera escribir un libro. ¿Cómo ha sido en tu caso? Sí, mucho de leer. Siempre me interesó el tema de escritura creativa. Me metí unos talleres hace tiempo, en los 90, pero comencé a escribir unos cuentos. Sentía que como que no estaba listo hasta que ya llegó el momento de que ya me sentí más suelto, ¿no? Ajá. Justamente, bueno, la pandemia, como estaba metido en su casa también, trabajando en la casa y más encerrado, apareció en Twitter un taller de Raúl Tola que estaba invitando para creatividad literaria y para asesoría en novela, y me metí y ayudó a tomar el impulso que faltaba para ya mandarme. Y el resto es historia. Un saludo a Raúl Tola. De hecho, quiero comentar algo también que lo encuentro simpático, que me parece que es una suerte de, en fin, uso que está asentándose, que es los agradecimientos en los libros. Antes me parece que no eran tan comunes, ¿no? Y al final, Federico coloca una página de agradecimientos y comienza hablando exactamente acerca de Raúl Tola, ¿no? Y me pareció de hecho interesante la conversación acerca de este libro que has publicado Lunes otra vez, encauzarlo un poco desde los agradecimientos, porque también es cierto que la gente piensa que el autor escribe el libro y que, digamos, él hace todo y que incluso que le sale linealmente, y sin embargo siempre hay mucha gente que está colaborando, ¿correcto? Sí, en guiarte, sobre todo cuando es un autor nuevo, cuando es un proceso nuevo en el cual ya uno lo escribió, pero que sigue, ¿no? Entonces, ¿qué pasa entre escribirlo y publicarlo, ¿no? O sea, ¿cómo valida si es algo publicable, que va a gustar, que tiene sentido? Entonces, entre gente que me comenzó a ayudar y comencé a preguntar cuál es la mejor manera de llegar a esto, ¿no? Entonces, me gustaría hablar un poco desde ese ángulo también, ¿no? Entonces, nos comentas tú, has escrito siempre, o lo has tenido como una afición, pero no necesariamente algo que publicaras. Ahora, algo que tal vez mostraste a amigos, a personas cercanas, que te dijeron, oye, está bonito, pero te faltaba todavía confianza. ¿Cuál es esa parte de la historia del escritor que todavía no ha publicado? ¿Cómo es? En este caso específico de la novela, o sea, sí había escrito cuentos antes y lo circulaba entre amigos hace tiempo, pero yo hace tiempo no escribía. Ajá. Como te digas, con el tema del seminario que apareció ahí, dije, bueno, momento tal vez de retomar y darle tiempo, pero me puse a escribir, pero siempre queda la duda, ¿no? O sea, ¿es para mí la historia o le va a gustar a alguien más?
el tema de qué tan generalizable es la experiencia o la aventura que uno ponga, ¿no? Claro. Pero ya compartiéndola y viendo uno gana confianza de que sí, de repente sí vale la pena buscar a alguien a ver que lo quiera publicar, porque parece que sí, sí puede haber gente interesada en leerlo, ¿no? Bueno, entonces voy a literalmente referirme a la página de agradecimientos y dices tú, bueno, en primer lugar a Raúl Tola y su genial idea de comenzar unas sesiones de creación literaria por Zoom en plena cuarentena, sesiones que me animaron a volver a escribir después de muchos años. Su asesoría sobre cómo comenzar la novela me dio el empujón final que necesitaba. Entonces, me parece interesante porque, insisto, pues una novela va mutando mucho, va cambiando, ¿no? Entonces, tú tienes alguna idea, pero no sabías cómo comenzarla. Entonces, si entiendo bien, a partir de la página de yo agradecimientos. tenía algunas ideas de cómo hacerla, pero de lo más simple, como qué software o qué programa usar que te ayude a escribir mejor. O sea, que no sea Word, sino que sea un software más especializado para ayudarte a armar personajes, ¿no? ¿Cuál encontraste? Scrivener fue el que me recomendó Raúl. Claro. Comencé con el Scrivener y te ayuda a ordenarte mucho más fácil. O sea, cambias los capítulos, o sea, y ya con eso es un primer arranque, ¿no? Y de ahí el ordenar todo, ¿no? En el mismo software. Hablaba yo hace un ratito de los datos que pueden aparecer en una conversación como esta, por ejemplo, esto que nos comenta Federico, ¿no? Los escritores, hay muchos programas de escritura, no únicamente Word o en Google Docs, que también puedes escribir ahí, sino, por ejemplo, programas como Scrivener, ¿no? Que son de pago, pero si tú quieres hacer un libro es de una gran ayuda porque te permite organizarte, ¿no? Si no, es complicadísimo. Y es mucho más fácil. En un procesador de texto normal, si quieres regresar a un capítulo o quieres regresar a una parte, o sea, es el scrolling o abriendo otro archivo, ¿no? Este de acá está todo organizado que haya puesto esta parte en el capítulo tal, entonces clic y estás en el capítulo tal y puedes buscarlo rapidito con search y ver si lo que estás escribiendo ahora sí coincide o no con lo que hayas puesto antes, ¿no? Entonces, ayuda un montón. O sea, sí, para ¿cómo se llama? Para mantener la coherencia y asegurarse que uno está con coherencia de todo lo que vas poniendo. ¿Por qué en Lima? ¿Por qué en los 90? ¿Por qué esta historia? ¿Y quién de los personajes? Tal vez Pedro o Julio, o tal vez un poco de Sofía, un poco de Brenda. ¿Qué hay de ti en estos personajes? Todo, o sea, es un poco... Justamente me he encargado de que no sea nadie, ¿no? O sea, todos son ficción, pero sí hay un pedazo de amigos y de gente que conozco, que no conozco, que he escuchado en todos. Pero es la época que viví yo de esa época de madurar, de amistad, de buscar, de terminar de definir cosas que querías hacer, ¿no? Entonces, me pareció que era un buen tema apoyado con el tema de que ha cambiado tanto el Perú de esa época, ¿no? Claro. Que como que valía la pena también hablar y escribir de eso porque iba a ser diferente, iba a ser como que darle una forma a esa época, ¿no? Claro, bueno, el paso del tiempo es uno de los temas de la novela, ciertamente, ¿no? Uno de los personajes se va al extranjero, regresa, hay una reunión, amigos se encuentran después de tiempo y conversan un montón. Es una novela muy, muy, muy oral, podríamos decir también esta, ¿no? Sí, y es oral, y también lo que he querido es mostrar lo que es la amistad, ¿no? O sea, son bien diferentes todos, pero son amigos. Dicen algo así como, nos gritamos, pero al final nos amistamos, ¿no? Hay gente que se trata así con dureza, se sacan su daga, pero se quieren también. Sí, y también justamente he puesto el contraste entre lo que cada uno piensa y los diálogos para que sea el que lee, el que vea eso que hay en los amigos, que lo que uno piensa, que los amigos piensan de uno no siempre es lo que es, y lo que se habla no siempre es lo que piensan. Entonces también aprovecho para mostrar eso de temas de la amistad y de la convivencia, ¿no? entre amigos. Si te preguntara qué has aprendido acerca de escribir libros, escribiendo tu primer libro, ¿qué dirías? ¿Qué te ha enseñado el proceso? Cómo manejar la circularidad, ¿no? Cómo manejar las referencias y cuidar que una historia cómo interactúa con las demás, ¿no? Claro. Tiene varias secciones, ¿no? Sí, si no lo hubieras escrito con un programa como Scrivener te hubieras vuelto un poco loco porque es complejo el libro, ¿no? Eso, la idea de hacerlo con esa estructura de la novela, ¿cómo así apareció? ¿Fueron retazos que fuiste mezclando? Tenía la idea de antes, o sea, de hace tiempo ya tenía una estructura básica pensada de que si algún día escribo una primera novela quiero que sea digamos que me gustó American Psycho de Bret Easton Ellis, ¿no? Que tenía unos capítulos que eran nada que ver con la historia. Entonces era la historia del American Psycho y mezclado con creo que era de rockeros, mezcla en la novela, ¿no? Entonces yo dije, quiero hacer algo parecido pero que sea una radio. Y de ahí ya se fue desarrollando y quedó que en la radio también participaban ellos y terminó de armarse, ¿no? Sí, pues es verdad. Y hablando del paso del tiempo, ¿no? Por ejemplo, un pasaje, ¿no? Y pienso cómo esto se aplica tanto a nosotros también, ¿no?
Dice el autor en la página 152, una forma de darte cuenta de tu nivel de madurez es releer El Guardián en el Centeno, un libro clásico, ¿no? Hasta reverenciado hasta hace algunos años, creo. Dice, si lo lees de nuevo y Holden Caulfield te sigue pareciendo un rebelde incomprendido, es porque sigue siendo un inmaduro. Lo leí cuando estaba en la universidad y hace poco me provocó volver a leerlo. Quería reencontrarme con ese Holden impaciente con el mundo, quería recuperar en mí esa energía y ganas de luchar. En lugar de eso, encontré a un chiquillo privilegiado que no sabe lo fácil que la tiene y que se porta como un niño engreído. Me hizo gracia también. Es un libro que es un clásico pues, de la literatura estadounidense, occidental, ¿no? Del siglo XX. Y es verdad también que la impresión que uno tiene acerca de los libros va cambiando, ¿no? Como Sí. lo dice este personaje. Sí. ¿Te ha pasado a ti mismo? ¿Por qué escogiste hablar de este libro? O sea, ¿te ha pasado a ti también eso? Porque justamente uno de los motivos por los cuales no puse un narrador y quise poner los personajes que hablen solos es porque siempre cuando leía Catcher in the Rye, el Gran Centeno, a Holden Caulfield, es un narrador mentiroso, ¿no? Sí. Entonces él te cuenta algo, pero te está engañando porque lo que él dice de sí mismo no es verdad y lo que cuenta entonces no me gustó tanto el tema de que el narrador te engañara. Entonces dije, no, Claro. mejor que no haya un narrador mentiroso, sino que ellos mismos se engañen si quieren los personajes, pero que no haya alguien que esté manipulando ahí la historia un poco, ¿no? Es verdad, porque los personajes van tomando la posta de alguna manera y van recorriendo pues este escenario, esta Lima de esta época conflictuada. Uno de los temas que aparece evidentemente, por ejemplo, es Fujimori, ¿no? Un personaje a favor, otro en contra. Un poco podría decirse que traza una suerte de inicio de una grieta que hasta ahora pues nos recorre a nosotros como sociedad, desgraciadamente, ¿no? Y bueno, Federico, y regresando a lo que decía yo hace un instante, que me parecía interesante plantearlo desde el punto de vista de los agradecimientos. Entonces Raúl Tola te dijo, usa Scrivener. Y luego dice aquí, a ver, también a Javier de la Piedra por su apoyo, leer los capítulos que iba escribiendo para validar que lo que quería transmitir se iba consiguiendo de a pocos. Ya Claudia Curralino y Miguel Blanc, que se mandaron a leer la novela sin editar y me dieron ánimos para publicarla. Siempre importante pues tener gente a la cual enviarles lo que has escrito, ¿no? Sí, y ver si en verdad está, no, o sea, es lo que uno piensa que está diciendo, ¿no? Que leerse uno solo, uno mismo lo escribe, uno mismo se transmite, ¿no? Porque que si llega a comunicar algo es bueno validarlo. ¿Y cómo fue ese proceso? O sea, porque además sin editar dices tú, o sea, les envías como primeras versiones o segundas versiones a tus amigos. ¿Cómo? O sea, ¿cómo yo iba funcionó? avanzando con Javier, iba avanzando cada capítulo y se lo iba mandando para ver que me ayudara a validar que tenía coherencia con todo y que la historia estaba armando, ¿no? Y de ahí cuando la tuve lista, pero antes de hacer la edición final, la mandé a todos los amigos para que la lean completa y también me validaran si lo veían bien, ¿no? ¿Y qué clase de comentarios recibías? ¿De qué manera fue útil para ti para el proceso del libro? Entender cómo se llama eso, la universalidad de la historia, ¿no? Que es una historia que sí se podía compartir con ahora. Eran amigos que también de la misma época, entonces también eso cerraba un poco de que lo iban a entender mejor, ¿no? Pero era validar el que estaba, que el mensaje llegaba, ¿no? Claro, que era comprensible enteramente, sí. ¿No? ¿Cuánto tiempo fue este proceso? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? La novela la comencé en mayo, le habrá acabado casi un año. Ajá. Casi un año, pasó un capítulo por mes, pero demorado, y de ahí una revisión final de todo cuando ya estaba armada y completa, ¿no? ¿Qué fue lo que más te costó, dirías? Mantener que no sea que se mantenga el ritmo, ¿no? Que no porque comenzaste con uno y de repente el siguiente no está tan bueno como el anterior, entonces mantener el ritmo. Y por ejemplo, sí me ayudó, y eso lo vi al principio, antes siquiera de habérsela dado a los otros dos. Mis capítulos de la radio, por ejemplo, al principio eran la radio nada más. Ajá. No tenía el personaje que está comentando ahí la radio. Ah, vale. Y yo sentía, no, algo falta porque la gente no va a entender que yo me estoy burlando un poco de la forma en que funciona el programa. Sí. Pero si alguien no dice o sea, que se lo van a tomar en serio, como que es un programa en serio, y no era un programa en serio. Entonces metí ese personaje para también ponerle más humor a esos capítulos, que comienza a criticar lo que va escuchando en la radio, ¿no? Para poder validar que no se lo tomen en serio lo que está leyendo, ¿no? Claro, que está permitido reírse de esa parte también de la novela. Lo tiene, porque además hay mucho humor, pues efectivamente, ¿no? Por ejemplo, abunda en el libro el recurso del monólogo interior, ¿no? Como se le llama también, o sea, los personajes piensan y los pensamientos aparecen también representados en las páginas, ¿no?
Y digamos, ¿cómo haces? Te preguntaría, o cómo hace un escritor, o como un escritor como tú, en todo caso, para entrar en la cabeza de los personajes y colocar los pensamientos. ¿Qué trabajo ese? ¿Qué dirías? Caracterizarlo, ¿no? O sea, un poco, eso también ayuda al escribano de tener bien claro y definido cada personaje, Claro. qué cosa es, su posición con las cosas, su situación personal en el momento. Entonces con eso sale, ¿no? Uno comienza a escribir y va saliendo las ideas. ¿Alguno de los personajes que fuera más cercano a ti, digamos? ¿Con cuál comenzaste a escribir? ¿Con quién? No, comencé con el primero, porque quise hacerlo en orden para ir armando la historia. Ya. O sea, porque, no sé, yo cuando comienzo a escribir no es que sé cómo acabar la novela, ni sé más o menos el detalle. O sea, más o menos tengo los rasgos y ahí en lo que voy escribiendo se va armando, ¿no? Entonces también es complicado validar de que no haya enredado mucho y lo que esté armando se esté entendiendo y Claro. no esté sobreenredado o sobresimplificado, ¿no? Claro. Pero comencé con el primero y fueron saliendo de acuerdo y de acuerdo a lo que decía y más o menos iba armando con los siguientes, ¿no? Oye, pues, felicitaciones, ¿ah? A ver, menciono rapidito que también están aquí, me da curiosidad, Eduardo Oriancén y Regina Limo, que también te han ayudado a encaminarte, como lo dices tú aquí en la publicación, ¿no? ¿Cómo fue eso? Porque ya cuando ya estaba la novela lista, yo sabía, o sea, ya está lista, pero ¿cómo se busca con quién publicarla, ¿no? Entonces, como lo conocí a Eduardo, lo seguí en Twitter y también a Regina, comencé a preguntar cuáles son los pasos. Ahí fue que me enteré que había que editarla primero. O sea, para mí claro. no, había que buscar un editor, había que buscar una editorial, qué editorial sabía, me recomendaron algunas y buscando contactos, datos, terminé llegando con Anaí y con Clorinda, que estaban justo lanzando una editorial nueva y que fue timing perfecto, ¿no? Bueno, pues feliz estreno entonces de Clorinda, y con esta novela llamada Lunes, otra vez escrita por Federico León y León, un retrato generacional, una novela coral, una lectura entretenida, pues finalmente. Les recomiendo a ustedes este debut. Si tenemos el lanzamiento, va a ser un evento el miércoles en el Teatro Lucía Oh, a las 7:30 qué con bonito. lectura en escena de uno de los textos de los personajes, con unos actores que lo van a leer parte de los monólogos. Y la novela ya está en preventa, ¿no? A través de Clorinda. Bueno, felicitaciones, entonces búsquenla y seguramente que muy pronto en librería. Pues nos vamos a una pausa y regresamos con más de Entre Libros, que vamos a hablar de poesía también.